Bienvenidos un día más a mi canal. Si sois como yo adictos a las buenas historias, a los personajes que os hacen reír, llorar y suspirar, y si además os encanta descubrir nuevas culturas a través de la pantalla, entonces estáis en el lugar perfecto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un giro: series cortitas y adictivas. Sí, lo sé, a veces el tiempo es oro, y no siempre podemos comprometernos con esas producciones interminables que parecen no tener fin. Por eso he preparado para vosotros una lista cuidadosamente seleccionada de 11 series turcas que os engancharán desde el primer minuto, y lo mejor de todo, no superan los 12 episodios. Así que si estáis buscando algo nuevo para ver, algo que os transporte a paisajes exóticos, os presente dramas intensos y romances apasionados, preparad las palomitas. Porque os aseguro que estas series os van a robar el corazón. Y antes de que empecemos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejarme en los comentarios qué os parecen estas recomendaciones y cuáles son vuestras series turcas favoritas. Estoy deseando leer vuestras opiniones. Ahora sí, vamos a por la lista. Empezamos con una joyita que os dejará sin aliento: Etos, también conocida como Bir Bakadr. Esta serie es una verdadera obra maestra que explora las vidas interconectadas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propios problemas, creencias y aspiraciones. A través de sus historias, Etos nos invita a reflexionar sobre la identidad, la religión, la clase social y la modernidad en la Turquía contemporánea. Lo que hace a esta serie tan especial es su enfoque sutil y sensible a temas complejos, y su capacidad para crear personajes creíbles y entrañables. No es una serie fácil de ver, os lo advierto, porque os hará pensar y cuestionaros muchas cosas, pero os aseguro que es una experiencia profundamente gratificante. Son solo 8 episodios, así que se consume rapidísimo. La siguiente en la lista es Immortals, o Yaşamayanlar en su idioma original. Si os gustan las historias de vampiros, pero con un toque turco y moderno, esta es vuestra serie. Immortals nos presenta a Mia, una joven convertida en vampiro que busca vengarse del responsable de su transformación, Dmitri. Ambientada en el vibrante y oscuro ambiente nocturno de Estambul, esta serie combina elementos de acción, romance y misterio en una trama adictiva y llena de giros inesperados. Los efectos especiales son bastante buenos para ser una producción turca, y las actuaciones son sólidas. Además, la banda sonora es genial. Tiene 8 episodios llenos de adrenalina y pasión. Ahora, cambiamos de género y nos vamos a la comedia romántica con Room Number 309, o No, 309. Esta serie es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La historia gira en torno a Lale y Onur, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a casarse para cumplir con los deseos de sus abuelos. Lo que empieza como un matrimonio por conveniencia se convierte en una divertida y caótica aventura llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, amor. Es una serie muy entretenida, con personajes carismáticos y un ritmo ágil. Aunque tiene más de 12 episodios en total, os recomiendo centraros en la primera temporada, que es donde la historia está más fresca y divertida. Os aseguro que os reiréis a carcajadas. Continuamos con Sasiyet, traducida como Persona. Esta serie de suspense y drama psicológico es una verdadera joya que ha recibido numerosos premios y elogios de la crítica. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una serie de asesinatos contra personas que considera culpables de injusticias pasadas. La trama es inteligente, oscura y llena de suspense, y la actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Sasiyet es una serie que os mantendrá pegados a la pantalla desde el principio hasta el final, y que os hará reflexionar sobre temas como la justicia, la venganza y la memoria. Consta de 12 episodios de puro suspense. La siguiente serie en la lista es The Protector, o Hakan, Muaf en turco. Si sois fans de las historias de superhéroes, pero queréis algo diferente, esta serie os va a encantar. The Protector sigue a Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de una amenaza ancestral. Con la ayuda de un grupo de aliados, Hakan deberá aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a enemigos poderosos que buscan destruir la ciudad. La serie combina elementos de fantasía, acción y drama en una trama emocionante y visualmente impactante. Además, está ambientada en Estambul, lo que le da un toque único y exótico.
Aunque tiene varias temporadas, la primera es la más recomendable, ya que la historia se mantiene más fresca y original. Tiene 10 episodios. Ahora nos adentramos en un thriller psicológico con Deep. Esta serie, que significa profundidad, explora la turbia realidad de la salud mental y la compleja relación entre un psiquiatra y una paciente. Sair, un terapeuta especializado en prevenir suicidios, se cruza con Bilge, una joven con un pasado traumático y tendencias autodestructivas. A medida que Sair intenta ayudar a Bilge, se ve envuelto en una espiral de obsesión y peligro que amenaza con destruir su propia vida. Deep es una serie intensa y perturbadora, con actuaciones brillantes y una atmósfera opresiva que os mantendrá en vilo hasta el final. Son solo 8 episodios, así que es perfecta para una maratón de fin de semana. Cambiando completamente de registro, os presento Fi, una serie que causó sensación en Turquía por su enfoque innovador y sus temas controvertidos. Fi sigue la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y presentador de televisión obsesionado con Duru, una joven bailarina con un talento excepcional. A medida que Can intenta seducir a Duru, se entrelaza con las vidas de otras personas, revelando secretos oscuros y pasiones ocultas. Fi es una serie sensual, provocadora y llena de suspense, con una estética cuidada y una banda sonora envolvente. Es una serie que no os dejará indiferentes. Aunque tiene 2 temporadas, cada una de ellas es bastante corta y se puede ver de forma independiente. La primera temporada, Fi, tiene 9 episodios, y la segunda, Sei, tiene 3. Si buscáis algo más ligero y divertido, os recomiendo Uysayar. Esta comedia dramática sigue a la familia Uysal, una familia aparentemente normal que vive en Estambul. Sin embargo, debajo de la superficie, cada miembro de la familia guarda secretos y deseos ocultos. El padre, un arquitecto de éxito, se siente insatisfecho con su vida y busca un cambio radical. La madre, una ama de casa dedicada, anhela una vida más emocionante y creativa. Y los hijos, adolescentes en plena crisis existencial, intentan encontrar su lugar en el mundo. Uysayar es una serie que os hará reír, pero también os hará reflexionar sobre la vida, la familia y la búsqueda de la felicidad. Consta de 8 episodios. Ahora nos vamos a una serie con un toque histórico y épico, Mutesem YZYL, Cosem, o Magnificent Century, Cosem. Esta serie es una secuela de la exitosa Mutesem YZYL, y sigue la historia de Cosem Sultan, una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Cosem, una joven esclava griega, llega al harén del sultán Ahmed y rápidamente asciende al poder gracias a su inteligencia, belleza y ambición. A lo largo de su vida, Cosem deberá enfrentarse a intrigas palaciegas, conspiraciones y guerras para proteger a su familia y asegurar el futuro del Imperio Otomano. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie visualmente espectacular, con vestuarios impresionantes, escenarios grandiosos y una trama llena de drama y romance. Aunque tiene 2 temporadas, os recomiendo centraros en la primera, que es donde la historia de Cosem está más centrada y emocionante. La primera temporada tiene 12 episodios. Para los amantes de los dramas judiciales, os recomiendo Aleph. Esta miniserie combina elementos del género policial con la rica historia y misticismo de Estambul. 2 detectives, uno racional y escéptico, y el otro intuitivo y espiritual, se unen para resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con antiguos conocimientos cabalísticos. A medida que investigan, los detectives se adentran en un mundo oscuro y desconocido, lleno de símbolos, secretos y peligros. Aleph es una serie inteligente y bien escrita, con actuaciones sólidas y una atmósfera inquietante que os mantendrá en vilo hasta el final. Tiene 8 episodios. Y por último, pero no menos importante, os recomiendo Renzi Evi, traducida como The Student House. Esta serie sigue la vida de 4 jóvenes estudiantes que comparten una casa en Estambul. Cada uno de ellos tiene sus propios sueños, ambiciones y problemas, y juntos deberán aprender a convivir, apoyarse y superar los obstáculos que se les presenten. Renzi Evi es una serie fresca, divertida y cercana, con personajes carismáticos y situaciones que os harán sentir identificados. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Tiene 10 episodios. Y ahí lo tenéis, amantes de las series, mi lista de 11 series turcas cortitas que os engancharán en 12 episodios o menos. Espero que hayáis tomado nota y que encontréis algo que os guste en esta selección. He intentado incluir una variedad de géneros para que haya algo para todos los gustos.
Ahora, para recapitular un poco, hemos viajado por dramas psicológicos como Ethos y Sassy, nos hemos sumergido en el mundo de los vampiros con Immortals, nos hemos reído con comedias románticas como Room Number 309, hemos luchado contra el mal con The Protector, hemos explorado la salud mental con Deep, nos hemos dejado seducir por Fi, hemos reflexionado sobre la familia con Ui Sayar, hemos viajado en el tiempo con Mutes MYZYL, Cosem, hemos resuelto crímenes con Aleph y nos hemos reído con Renzi Evi. Un verdadero maratón de emociones. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Me encanta compartir mis pasiones con vosotros y descubrir nuevas series que os puedan gustar. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Qué os han parecido? ¿Tenéis alguna otra serie turca cortita que me recomendéis? Dejadme vuestros comentarios abajo. Estoy deseando leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Prometo que seguiré trayendo recomendaciones de series y películas que os encantarán. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.